De la mañana agradecemos la presencia de José Javier Orellana, asesor empresarial y experto en temas petroleros. Buenos días, José Javier, y bienvenido a nuestro programa. Buenos días, Janet. Buenos días a los televidentes. Bueno, lo decíamos hace un momento, ayer realmente ya caímos totalmente absortos ante lo que sucedió. Es decir, fuera de toda la emergencia que estamos viviendo aquí en el Ecuador y en el mundo por el tema del COVID-19, ya veníamos de una crisis económica, precisamente por el precio del petróleo y algo impensable, el precio del petróleo referencial, el WTI, cayó a menos $37 por barril, lo cual realmente pues ya nos deja pensando que tocamos totalmente fondo. Pero ¿cuál es su visión del tema? Bueno, realmente lo que sucede es que es el vencimiento del futuro de mayo que vence en los 20, ¿no? El próximo vencería en mayo 19. Y lo que resulta es que este es un instrumento que en su mayoría lo usan agentes financieros para especular dentro del petróleo. Entonces, al ser un futuro, tiene una fecha de liquidación que es el día de hoy, y si tú eres una parte comercial, usualmente tú recibirías el crudo. En este caso, como muchos de los inversionistas han sido fondos que permiten que inversionistas de menor monto puedan invertir en temas petroleros, un 25-30% era poseído por estos tipos de fondos. Entonces ellos no reciben el crudo. Entonces, al no recibir el crudo tienen que vender el papel, y al no encontrar un comprador, porque en este momento anda del crudo, básicamente el precio siguió cayendo hasta niveles casi inconcebibles, ¿no? Nadie se imaginó que iba a llegar a niveles tan bajos. Ahora, la realidad es que sí existe un problema estructural, ¿no? En el mercado ahora ya se está empezando a hacer lo que se llama el rollover, que empiezas a guiarte con el precio del mercado de junio. Ese precio bajó hoy día de la mañana a 12, ahorita está en 16.20 de lo que acabo de ver a su momento. Para ser muy preciso, está en este momento más o menos en lo mismo, 16.20, 16.21, pero llegó a bajar hasta a 12 esta mañana. Pero esto es todo producto de que hay un exceso de oferta en el mercado, porque el coronavirus básicamente tiene más de la mitad de la población en 184 países y regiones en sus casas, en algún tipo de cuarentena. Entonces los niveles de consumo de derivados, de gasolinas, diésel, han caído a niveles nunca pensados, ¿no? Entonces se calcula que existe más o menos para el mes de abril una sobreoferta de unos 29 barriles, esto lo calculó la International Energy Agency. Este mes, al mismo tiempo, al haber este exceso, no encuentras lugar donde guardar, ¿no? Entonces el West Texas Intermediate básicamente se ejecuta en una zona que se llama Cushing, Oklahoma, y ahí ya casi no hay lugar donde guardar. Normalmente tú puedes guardar, en este momento habían 55 millones de barriles ya guardados, tiene una capacidad de 70, pero eso ya es prevendido. Entonces, eso fue parte del problema, es un aspecto más técnico. Pero el contrato en $16, que también es un precio muy bajo, claro, mucho por debajo del precio de producción de Petroecuador. Porque, digamos, si lo que confluye en este momento es el vencimiento de los contratos y pues la casi nula compra de petróleo, entonces, y eso es lo que confluye y lo que concluye en esos precios tan bajos, que hasta ahora siguen bajos por lo que usted revela, ¿cuáles son las alternativas y cuál es la visión para salir de este problema? Porque eso pues suma en una crisis no solamente al Ecuador, sino a varios países del mundo, pero el coronavirus está ahí. El aislamiento sigue ahí. Aislamiento para volver. Lo lograremos. Muchos hablan de que este año no vamos a poder reactivarnos en nuestras actividades. Entonces, ¿cuál es la visión y cuál es la proyección del sector petrolero? ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que tú tienes, si lastimos la curva de la demanda para este año por el cálculo del International Energy Agency, ellos ven una recuperación de Europa, Estados Unidos a partir de la segunda mitad del año. Rápido, que ciudades como el mismo Japón han tenido rebrotes.
Entonces, como tú bien indicabas, hay una incertidumbre de cómo vamos a ir saliendo del aislamiento y cuando salgamos del aislamiento, cuánto va a ser el nivel de consumo. Pero para darte una idea, el West Texas el amanecer desde el día de hoy estaba alrededor de $30 para finales del año, principios de enero del 2021. Entonces, ese es el supuesto de que el precio se recuperaría a esos niveles, ¿no? Pero recordemos que todo esto está con demasiada incertidumbre. Ahora, en el caso de Ecuador, también tenemos el tema de que no tenemos una capacidad de producción en este momento por el daño que ha habido en el oleoducto, ¿no? Entonces, eso incrementa los costos para nosotros. Para los casos del petróleo ecuatoriano, usualmente se vende embalado 4 días antes, 4 días después, ¿no? El promedio de esos precios. Entonces, se habría un efecto de esta caída del precio del día de ayer, ¿no? Pero el escenario, ¿no? Y esto, por ejemplo, se calcula que en las próximas semanas empezaría a reducirse la producción de petróleo por lo menos de 1 millón a 2 millones de barriles diarios. Porque ellos son uno de los petroleros de esquisto especialmente que pueden reaccionar muy rápido a la baja de la demanda, ¿no? Pero el problema es que este problema va a estar en abril y mayo, y entonces en el próximo momento de liquidar el contrato de futuro de junio, que sería el 19 de mayo, esto se puede repetir, porque claro, el mundial no existe, cada vez se está reduciendo más rápidamente, ¿no? Entonces, digamos, para lograr algunas conclusiones. Yo tenía la esperanza de que usted nos diga, no, es una cuestión, pero ya recuperar el precio y vamos a volver a, digamos, a esos precios que todavía estaban bajos, pero hablábamos de 22, 25, 28, $30 el barril, que pues para el Ecuador, por ejemplo, todavía sigue bajísimo cuando se tomó una referencia de $54 para el presupuesto general del Estado, pero obviamente hablar de $16 es realmente ahondar la crisis. Es decir, ahí hay un problema que, como usted dice, se puede repetir y que, digamos, exige la atención del sector para ver qué se puede hacer. ¿Qué alternativas hay? Es decir, usted habla de que se puede bajar la producción petrolera en Estados Unidos, lo cual ayudaría tal vez a subir en algo los precios. La OPEP ya hizo una reducción también de producción de petróleo, pero ¿qué alternativas ve usted para poder recuperar este sector? ¿O ya en el caso ecuatoriano mejor volteamos la mirada y empezamos a ver otros sectores de una vez? Ya, dos aclaraciones rápidas, ¿no? El presupuesto está a 51.3. 54 es un poquito más alto, pero bueno, y por cada barril de crudo Ecuador más o menos pierde unos 7 millones neto de subsidios, ¿no? Empecemos por algo. En este momento la gasolina eco y la extra en Ecuador son mucho más caras que en Estados Unidos, ¿no? El tema del diésel, el diésel a nivel refinería debería estar alrededor de $2 en Estados Unidos. O sea, esa parte del subsidio se ha reducido en Ecuador y, como estaba diciendo anteriormente, en este momento se vende más cara la extra y la eco en Ecuador que lo que el precio internacional es, ¿no? Esto pasó también en el 2016 con la super. Pero el tema de petróleo, la OPEP hizo un reporte, ¿no? De 9.7 millones de barriles, pero si uno lo compara contra enero, en que Arabia Saudita decidió subir su producción, es un corte de realmente 7 millones, ¿no? Se esperan cortes de Canadá, de México, de distintos países, pero de todas maneras, al menos para estos cortes empezarían en mayo. Entonces los efectos de abril van a ser muy difíciles. En mayo tendríamos problemas también, y asumiendo que el mundo de Estados Unidos, de Unión Europea y China empiezan a consumir más, el problema es que ya hemos incrementado el inventario. Entonces, hasta que se consume ese inventario, el precio empieza a subir, como dije anteriormente. Ahora el supuesto es que sería para diciembre un precio de 30 y algo, ¿no? El West Texas Intermediate. Ahora hay otras calidades. Por ejemplo, Ecopetrol tiende a usar, por ejemplo, un poquito más precios también de Brent, una mezcla, ¿no? Lo mismo hace Pemex, usa una mezcla entre Brent y petróleo y como indicadores, ¿no? Pero el problema es global, no es un problema nuestro. Aquí lo que tenemos que hacer es pensar toda la cadena de valor, desde los empleados petroleros a las cadenas que ofrecen servicios petroleros, de estar en un ecosistema que atraiga la inversión, porque el gran problema que existe es que se está recortando la inversión petrolera en todo el mundo. Más o menos hasta ahora se calcula que se va a recortar 1/3 de la inversión de capital, y todos los países petroleros quieren que se mantenga la inversión en sus países, ¿no? Entonces tenemos que crear un ambiente que sea muy propicio a mantener la inversión petrolera, porque si no, si esta se va,
nuestra producción va a caer, pero porque entonces depende mucho de la inversión que se haga. Ahí, José Javier, ¿qué hacer? Porque también, hablando del Ecuador, por ejemplo, yo lo veo entre la espada y la pared, porque en este momento no sé si usted nos puede recordar cuánto cuesta producir un barril de petróleo en el Ecuador. Para Petroecuador es... Entonces, Petroecuador. En este momento se está cotizando en 16, estamos prácticamente pagando para producirlo, es decir, estamos perdiendo $3 en este momento por barril. Entonces, ese es el West Texas Intermedia, ese tienes que quitarle el castigo, es mucho peor. Bueno, entonces, digamos ya, yo me refiero a los precios que usted ha mencionado, pero evidentemente la situación puede ser o es peor. Entonces, tomando en cuenta eso y poniéndose del lado de las petroleras, ¿cuánto tiempo o qué necesitan para seguir aquí trabajando a pérdida y no llevarse sus inversiones quizás a otros países o simplemente guardárselas? Porque en este momento pues el mercado no ofrece absolutamente nada, no es nada alentador. ¿Qué hacer? Bueno, a ver, también sucede que este problema al ser global está afectando a todos los países. Por ejemplo, Pemex ya fue declarada como sus bonos, los bonos de la petrolera mexicana fueron declarados como bonos basura por Fitch y por Moody's, entonces tiene problemas de financiamiento. Los campos nuevos de Guyana que los estaba manejando Exxon, por ejemplo, cancelaron una licitación. Entonces nosotros tenemos que seguir manteniendo nuestra postura abierta, mantener la seguridad jurídica, indicar que somos atractivos para la inversión. Los 2/3 de la inversión extranjera directa al Ecuador son en petróleo. Y, por ejemplo, la minería también se correlaciona, porque, por ejemplo, el gran consumidor de cobre en el mundo es China. China consume más del 50% del cobre en el mundo. Por ejemplo, el oro sí se ha rehabilitado, entonces va a haber más interés, por ejemplo, en invertir en el oro, porque es uno de los activos que ha subido de precio. Pero tenemos que considerar que todo el planeta Tierra, el mundo petrolero, quiere atraer las compañías. Entonces, habrá que hacer sacrificios. Los mismos trabajadores petroleros ahora están yendo a campamentos de 22, 28 días porque quieren mantener este protocolo para no contaminarse, ¿no? Entonces, el país tiene que saber que esto pasará, ¿no? Ya en los futuros años mejorará el precio. El mismo hecho de que se va a bajar la producción, habrá una mejora del precio en los próximos años. Pero en este momento es hacer a la industria competitiva en el país, ¿no? Y lo mismo está pensando Colombia, lo mismo está pensando Guyana, etcétera. Bueno, me quedo entonces con la necesidad urgente de sentarse a pensar qué hacer, qué planificar, cómo solventar o cómo compensar en este momento los ingresos que no van a entrar en mucho tiempo por el tema petrolero. Pero pues ahí están planteados las necesidades. Muchas gracias, José Javier, por estar esta mañana con nosotros. Un placer al público. Muchas gracias. Agradecemos la presencia del experto Javier Orellana y agradezco también su atención y pues a este programa en este día. Pues que la pasen bien hoy y mañana nos encontramos con más entrevistas. Quédese en casa, por favor.